Bienvenidos a esta masterclass de Marketing Digital. Soy Julio Villalobos, profesor de Marketing Digital y Transformación Digital de SADE. Durante esta masterclass vamos a introduciros en el entorno digital, en cómo este entorno está impactando en nuestras organizaciones y qué herramientas tenemos desde la vista de la organización para poder interactuar de manera eficiente en este entorno digital desde la óptica del marketing. Y fundamentalmente con tres grandes objetivos. Uno, que como directivos y directivas aportéis valor a vuestra organización a través del conocimiento. Segundo, que como directivos y directivas analógicos tengamos la capacidad y el conocimiento para liderar a nativos digitales. Y tercero, para tener ese conocimiento el que nos permita externalizar de manera eficiente diferentes áreas del marketing digital en proveedores digitales. Comenzamos la masterclass. Me gustaría empezar desmitificando un poco el concepto de marketing digital. Y me gustaría decir que yo personalmente no creo en el concepto de marketing digital, sino que creo en el concepto de marketing en un entorno digital. Por lo tanto, si ese entorno es lo que se ha ido digital, es lo que necesitamos entender cómo ese entorno está cambiando y ese entorno está impactando el marketing que hacemos y cómo conecta con nuestra organización, con nuestro producto o servicio y con nuestros clientes. Cualquier organización que afronta un proceso de transformación digital tiene que tener en cuenta tres grandes parámetros. Un primer parámetro que es la coherencia. Es decir, en el mundo analógico las compañías hemos vigilado mucho nuestra marca, nuestra identidad corporativa y de repente en el mundo digital, por decirlo de alguna manera coloquial, nos hemos venido arriba y de repente hemos generado un enjambre de información corporativa, de logotipos, de espacios, de redes sociales, etc. Por lo tanto, es muy fácil que cuando pasamos de un entorno analógico a un entorno digital, perdemos esa tan vigilada en el mundo analógico identidad corporativa y coherencia. La segunda gran cosa importante que tiene el ecosistema digital es que es un entorno muy eficiente en términos económicos. Es decir, con el mismo dinero podemos hacer muchas más cosas, podemos abarcar muchos más públicos objetivos, muchos más países, mucha mayor cobertura. Ahora, esa eficiencia económica viene a cambio de que es muy intensivo en tiempo. Necesitamos dedicar más tiempo, más recursos humanos al marketing digital que lo que dedicábamos al marketing analógico. ¿Vale? Y lo tercero que es importante, y aquí yo insisto mucho, es que el tema del marketing digital o lo digital, vamos a llamarlo así más genérico, no es un tema del departamento de IT como era hace 15 o 20 años, o no es un tema del departamento de marketing como es ahora. Es un tema cultural de ADN de compañía que empieza en el CEO o la CEO de la organización y acaba en la última persona de la organización. Todos tenemos que aprender a trabajar en este nuevo ecosistema digital que es el que el entorno nos está llevando. Y muy importante, esta masterclass no viene para explicar marketing digital en contra del marketing analógico. El marketing analógico ya lo conocemos, es lo que hemos estado trabajando los últimos años y lo que viene a hacer es a complementar, porque no en las organizaciones no hacemos un plan de marketing digital a un lado y un plan de marketing analógico al otro, sino que hacemos lo que se denomina un plan de marketing omnicanal, que en función de cuál es tu producto o tu servicio, cuál es tu cliente, qué hace tu competencia, de qué recursos dispones y cuál es la cultura organizacional de tu compañía, montas un plan más analógico digital o más digital analógico, dependiendo de todos esos parámetros. ¿Vale? Entonces, como os decía antes, que no hacemos marketing digital, sino que hacemos marketing en un entorno digital, vamos a entender un poco ese entorno digital y algunas características que pueden ser importantes a la hora de entender cómo está interactuando ese cliente o ese potencial cliente con nuestra organización. Una primera característica es lo que yo denomino que estamos en un entorno síncrono. Es decir, que lo digital ha hecho que todo ocurre en tiempo real y que nuestro cliente o nuestro potencial cliente espera sincronicidad a la hora de tener una respuesta de mi organización. Es decir, se mueve en un mundo síncrono. Es decir, el time to market de respuesta tiene que ser prácticamente inmediato. Cuando yo me conecto a una organización y pido un presupuesto, lo quiero ya. Cuando quiero saber la disponibilidad de mesa en un restaurante, lo quiero ya. Cuando pido una dirección, la quiero ya. Cuando quiero un teléfono, lo quiero ya. Cuando quiero una dirección, la quiero ya. ¿Vale? Por ese mismo motivo, las organizaciones tenemos que estar preparados en dar respuesta a esos potenciales clientes y clientes con esa sincronicidad esperada. Otra característica de ese entorno digital es las diferentes ventanas a través de las cuales un cliente o un potencial cliente va a interactuar con mi organización.
hace 20 años posiblemente solo interactuaban a través de una pantalla que se llamaba el PC, hoy interactúan a través del PC, a través de un portátil, a través del tablet, del smartphone o de un reloj, un smartwatch, ¿no? Entonces, no solo de adaptar visualmente la comunicación y la interacción con ese usuario en función del dispositivo, sino que también la experiencia de usuario que un usuario espera en función del dispositivo que se está conectando es diferente. Hablábamos antes de la sincronicidad, pues la sincronicidad es todavía más elevada cuando alguien interactúa con mi organización desde un smartphone que cuando lo hace desde un ordenador de sobremesa. ¿Qué más está cambiando? Os he puesto como referencia la Diana del año 2019, del año pasado, que es el año que tenemos cerrado en la actualidad, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo cada minuto en Internet? O sea, lo digital también ha llevado que la masividad de cosas que están ocurriendo en Internet. Aquí podéis ver diversas acciones, pero a mí me gustaría destacar sobre todo YouTube y Google. Vemos que Google, que es el principal herramienta a través de la cual la gente busca, estamos alrededor de casi 4 millones de búsquedas cada minuto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que entre 4 millones de búsquedas por minuto sea tu palabra o tu empresa la encontrada? O lo mismo YouTube, ¿no? Desde casi 4 millones de vídeos vistos cada minuto. ¿Cómo vamos a hacer aquello que nos dicen siempre? Bueno, haz un vídeo y lo viralizas y ya tienes una notoriedad de marca muy grande. No es fácil viralizar un vídeo entre 4 millones de visualizaciones cada minuto, ¿vale? ¿Qué más está cambiando? ¿Cómo las organizaciones o dónde las organizaciones invertimos nuestros recursos económicos para publicitarnos? En esta gráfica podéis ver cómo la línea roja es las inversiones a nivel mundial en dinero, en dólares, en televisión, en medios de publicidad, y la línea azul es la curva que ha ido siguiendo los últimos años de inversión en dólares en medios Internet. Y veis que a finales del año 2016 hubo lo que se denomina el tipping point, donde ya hay más dólares invertidos en publicidad en Internet que dólares invertidos en publicidad en televisión. Si en vez de televisión os pusiese aquí prensa escrita, por ejemplo, esto sería dramática la caída en prensa escrita que ha habido. Y además esta línea de inversión en Internet va creciendo cada año más y la brecha cada año es más grande. Y esto, de alguna manera, ha llevado a que Internet lo que ha hecho es democratizar la comunicación. Hasta hace 10, 15 o 20 años o tenías 1 millón de euros o 1 millón de dólares o prácticamente no tenías acceso a poder hacer publicidad en televisión. Hoy día, con 100 dólares, puedes hacer una campaña de publicidad a nivel internacional en plataformas digitales. Por lo tanto, insisto en ese concepto de democratización de la comunicación, que ahora muchas organizaciones que hasta ahora no teníamos posibilidad de comunicar o posibilidad de anunciarnos, ahora tenemos canales y medios a través de los cuales podemos hacerlos, e incluso sin necesidad de pagar, porque si tú tienes algo diferente y algo relevante que explicar, tienes canales para poderte convertir en un líder de opinión de tu área, cuando hace 15 o 20 años eras una persona muy relevante o no tenías un espacio en televisión o un espacio en prensa para poder explicar tu conocimiento, tu know-how, ¿vale? ¿Qué más está ocurriendo en ese entorno digital? Es la cantidad de datos que están en Internet. Entonces, hay muchos datos que proveemos individualmente de manera consciente y hay otros datos que proveemos de manera inconsciente con nuestras actuaciones. ¿Qué es lo importante? Que a través de los datos las organizaciones pueden segmentar muy bien a sus clientes y, por lo tanto, podemos dejar de hacer un marketing más masivo como el que se hacía hasta ahora, a hacer un marketing mucho más one-to-one. Si, por ejemplo, a mí, que me gusta jugar al pádel, detectan que me gusta jugar al pádel y me envían publicidad de pádel, yo esa publicidad la voy a percibir como información. Si a mí, que por ejemplo no me gusta el fútbol, me envían publicidad de fútbol, la voy a acabar percibiendo como publicidad. Por lo tanto, imaginaros lo ideal que significa solo enviar información o publicidad a aquellas personas que están interesadas en lo que yo vendo. Con lo cual el ROI, el retorno de la inversión, el impacto de esa publicidad no será percibida como publicidad, sino será percibida como información. Muy importante que el tema de los datos. Los datos son el petróleo del siglo XXI. Una gestión
Una buena gestión de los datos hará que nuestra compañía sea mucho más eficiente y que la experiencia de usuario de nuestro cliente con nuestra organización sea óptima. Obviamente siempre gestión de los datos bien gestionados y conforme a la ley. Un primer dato muy importante, ¿vale? Y esto viene de un estudio de economía digital que habla que aproximadamente este dato ha ido oscilando, empezó siendo un 83% y ahora es un 89%, pero para los efectos que yo os quiero trasladar, viene a decir que 8 de cada 10 personas, es decir, un 80% de las personas que quieren comprar algo, inician ese proceso de compra buscando información de ese producto en Internet, ¿vale? Imaginaros, 8 de cada 10 personas que quieren comprar algo arrancan ese proceso de compra buscando información en Internet. Luego ya veremos si acabarán comprando en Internet o acabarán comprando fuera de Internet. Pero esto es importante entender que el primer paso para comprar es buscar información y el primer sitio donde van a buscar la información es en Internet. Por lo tanto, es clave estar en Internet para poder atender ese 80% de las personas que inician un proceso de compra. Entonces, como decíamos, una cosa es donde arrancan ese proceso de búsqueda de información y otra es donde acaban ejecutando esa compra. Y eso nos ha llevado a una matriz que se denomina la matriz ROPO, R-O-P-O, donde la R viene de la palabra en inglés búsqueda, research, y la P viene de la palabra en inglés purchase, compra. Y las O's son offline, online o online, offline, intercambiables. Al final, aquí lo importante es entender que hay una matriz compuesta de 4 cuadrantes, ¿no? Que un usuario puede acabar buscando mi producto por online o buscarlo en offline y puede acabar ejecutando la compra en offline o en online. Lo importante es entender qué porcentajes del total de potenciales clientes que tenemos en cada cuadrante, entender qué tipo de clientes son y qué acciones de micromarketing, tanto analógicas como digitales, tengo que hacer para atacar a cada uno de los cuadrantes. Y además mi recomendación es que tenemos que dibujar esta matriz ROPO no solo por cada tipología de productos, sino también por cada tipología de clientes dentro de cada producto. Por ejemplo, no es lo mismo como posiblemente yo busque información y compre ese servicio de un servicio bancario a cómo lo hace mi padre o a cómo lo hace mi hijo. Por lo tanto, un servicio bancario debería dibujar esta matriz ROPO pensando en el target de mi padre, pensando en mi target y pensando en el target de mi hijo y a partir de ahí establecer acciones de micromarketing diferentes. Ahí empezamos a entender por qué es tan efectivo en términos económicos, ¿no? Porque el resultado va a ser muy eficiente y por qué es tan intensivo en tiempo, porque necesitamos dedicar tiempo para hacer esas microsegmentaciones. Otro tema muy importante en el ecosistema digital y a la hora de entender el marketing digital es el momento cero de la verdad. El momento cero de la verdad lo que viene a decir es que entre un impacto comercial, un anuncio, un estímulo comercial y la toma de decisión de compra final, en medio aparece la opinión agregada a los demás. Realmente nada nuevo con respecto al mundo analógico. La gran diferencia es que en el mundo analógico la capacidad de influirme en la hora de tomar una decisión de compra era menor. Era tu hermano el domingo en la paella de casa, tu compañero de trabajo en la mesa de delante o tus compañeros de pádel después de un partido. En cambio, en el ecosistema digital, a través de las redes sociales y de diferentes canales, la capacidad de influir en la toma de decisión de compra es mucho mayor. Por lo tanto, aquí la conclusión es, no solo es importante lo que dices tú de ti mismo en el ecosistema digital, sino que hay que controlar también qué está ocurriendo en lo que dicen los demás de ti mismo y veremos que con el momento de la verdad es un aspecto clave a la hora de tomar una decisión de compra o sobre todo de no compra. Por ejemplo, aquí os pongo el ejemplo de Booking. Lo que he marcado y recuadrado en rojo, que podríamos tomar como diferentes criterios, pero si lo reducimos y lo traducimos a un concepto de reputación, lo que quiero insistir mucho que aquí, igual que en el mundo analógico, la reputación es un activo que tenemos las organizaciones que devuelve valor, entendiendo valor por negocio, a medio largo plazo, en el ecosistema digital la reputación devuelve valor de manera inmediata. De hecho, en plataformas como Booking, el primer criterio de búsqueda de un hotel siempre es la localización. Obviamente no te vas a ir a Sevilla si quieres ir a Barcelona, pero uno de los criterios fundamentales de elección de un hotel y de ordenación de un hotel es su índice de reputacional.
Por lo tanto, es muy importante tener muy claro esa reputación digital, cómo la estamos construyendo y no solo cómo construirla, sino cómo controlarla y conocerla. ¿Vale? El ecosistema digital también está aportando digitalización sobre los productos. Entonces, la primera revolución digital que hubo, lo que hizo fue transformar productos analógicos en productos digitales, ¿no? Como tenemos aquí un vinilo para escuchar música en un CD para escuchar música. Se digitalizó el producto. La revolución en la que estamos ahora, de la segunda revolución digital, está transformando productos digitales en servicios. Es decir, una capa de unos y ceros sobre productos que ya existían, como puede ser el mundo del taxi, con los Ubers y los Cabify, como puede ser el mundo de la hostelería, con los Airbnb y diferentes ejemplos donde una capa de unos y ceros sobre un producto que ya existía, analógico digital, está revolucionando el mercado y transformando productos en servicios. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos visto que el ecosistema digital es una gran oportunidad, ¿vale? Pero también es una oportunidad en la que no estamos solos, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, en Google hay casi 4 millones de búsquedas cada minuto. ¿Cómo voy a hacer que, si es verdad que un 80% de la gente está buscando en Internet, pero también es verdad que estoy compitiendo contra 4 millones de búsquedas? Entonces, lo importante es cómo aprovecho esta oportunidad y cómo lo hago bien, es decir, dónde está el reto, ¿no? Y el reto está en una acción o en una palabra que usamos en el mundo del marketing digital que se denomina el inbound marketing. Y el inbound marketing lo podemos traducir por marketing de atracción, marketing de permiso, al contrario de lo que era más el outbound marketing, más el marketing analógico, donde hacíamos marketing de interrupción. Tú estás leyendo un periódico y yo no sé si bien si eres target o no de mi producto, pero yo te interrumpo la lectura con una página publicitaria. O estás escuchando la radio y yo te interrumpo tu programa de radio con una cuña publicitaria y no sé bien, puedo hacer cierta segmentación en el mundo analógico, pero no una segmentación fina. En cambio, en el mundo digital, en este inbound marketing, marketing de atracción, marketing de permiso, lo que hago es, cuando ese 80% de las personas que quieren comprar algo e inician ese proceso de búsqueda de ese algo en Internet, en ese momento, si la persona lo que está buscando es lo que yo vendo, en ese momento interactúo. Es decir, si yo vendo casas y tú buscas casas, en ese momento interactúo. Si yo vendo casas y tú estás buscando un coche, te dejo tranquilo. Por eso es tan efectivo, porque hablo solo con aquellas personas que están en un momento de compra y en un momento de compra de lo que yo vendo. Por eso es el gran potencial del inbound marketing, ¿vale? ¿Y cómo trabajamos el inbound marketing? Pues el inbound marketing lo trabajamos fundamentalmente con estos 4 ejes. Trabajando los canales, trabajando los contenidos que ponemos en esos canales, trabajando un concepto que ahora veremos a continuación que se llama el embudo de conversión, o en inglés el purchasing funnel, por si lo oís también alguna vez en inglés, y trabajando la analítica. ¿La analítica dónde? La analítica en los canales, la analítica en los contenidos y la analítica en el embudo de conversión. Entonces, al final, para trabajar este inbound marketing y en estos 4 ejes que decíamos, yo tengo una serie de canales. Y yo, haga lo que haga, siempre estaré en uno de estos 3 entornos. Estaré en lo que denominamos medios propios, estaré en lo que denominamos medios ganados o estaré en lo que denominamos medios pagados. ¿Qué son medios propios? Son aquellos medios que yo decido qué pongo, cómo lo pongo, dónde lo pongo. Es decir, mi página web, por ejemplo. Es decir, mi canal de YouTube. ¿Vale? ¿Qué son medios ganados? Medios ganados son aquellos medios propios ajenos de otra empresa o de otras personas que se hacen eco de algo que yo he dicho o algo que yo he comentado o algo que yo he publicado en mi medio propio y que para ello no pago, pero al final me consiguen mayor cuota de mercado y de llegada. Y si donde yo no llego con mis medios ganados, siempre puedo pagar por estar, ¿vale? Entonces ahí es más publicidad. Esto si lo llevamos al mundo analógico sería, imaginaros que yo tengo un restaurante y yo necesito estar en el periódico de la ciudad para que la gente sepa que tengo un restaurante y vengan a cenar a mi restaurante. Por lo tanto, yo puedo intentar convencer al crítico o a la crítica gastronómica del periódico para que venga a cenar y con un poco de suerte escriba una crítica gastronómica, una columna en el periódico del domingo. O si yo no tengo la capacidad para trabajarme a ese crítico, a esa crítica gastronómica, o no tengo el tiempo para hacerlo, o no quiero esperar, siempre puedo llamar al departamento de publicidad del periódico y pedir
que me pongan un anuncio en la contraportada del periódico del domingo. De las dos maneras aparece en el periódico. Ahora, para que vosotros vengáis a cenar a mi restaurante, ¿qué será más efectivo? Pues obviamente la crítica gastronómica. Pues en el ecosistema digital es igual. Es decir, tú a partir de tu medio propio tienes que intentar ganar el máximo de medios ganados. Y si consigo eso, podré disminuir mis medios pagados. La realidad es que hay que tener un equilibrio entre los tres, porque los medios ganados es un tema que se consigue a medio plazo y los medios pagados se consigue inmediato. Por lo tanto, para acciones mucho más tácticas, ahora pongo una promoción, por ejemplo, hay que utilizar medios pagados. Y para temas más estratégicos, corporativos, de posicionamiento a largo plazo, hay que utilizar medios ganados. Cuando hablamos del embudo de conversión, del purchasing funnel, estamos hablando de una figura mental en el que yo tengo que pensar que ese 80% de las personas que están buscando algo, que quieren acabar comprando en el entorno de Internet, yo tengo que acabar atrayéndolos, captándolos, detectándolos y atrayéndolos. ¿Atrayéndolos dónde? Fundamentalmente a través de mis medios propios ganados y pagados, atraerlos a mi puerta de entrada al ecosistema digital. Mi puerta de entrada al ecosistema digital fundamentalmente es la web. Y a partir de ahí yo tengo que seguir informando a esos potenciales clientes para que en algún momento, o bien si soy un pure player, una empresa nativa digital, compre, o si soy un non-pure player, como el 90% de las organizaciones, deje mi dato. Y entonces a partir de ahí tendremos lo que se denomina un lead, un contacto cualificado, ¿no? Julio Villalobos, interesado en pádel en este modelo de raqueta. Por lo tanto, la organización ya me puede segmentar y a partir de ahí que me van a enviar información de fútbol o de pádel. De fútbol. Por lo tanto, yo la percibiré como información y no como publicidad. Si vemos este embudo un poco más faseado, vemos que hay una primera fase de detección, de atracción, de información, ¿vale? Y de conversión. Y cuando hablamos de conversión es importante que cada organización defina lo que es conversión para su organización. Si yo soy una compañía aérea, posiblemente conversión va a significar vender un billete de avión en mi web. Si soy una compañía de coches, posiblemente no va a ser venderte un coche en la web, sino va a ser dame tus datos para que te envíe un folleto, dame tus datos para hacer una configuración, dame tus datos para que vengas a hacer una prueba de conducción. Y a partir de aquí yo ya trabajaré a través de otros medios online o a través de otros medios offline hasta conseguir convertirte en un cliente. Y a partir de aquí tenemos diferentes acciones para fidelizarte, hacer que vuelvas a comprar en el futuro, hacer que me recomiendes, etcétera, etcétera. Es muy importante tener este embudo en la cabeza para intentar entender cuáles son las acciones que me están llevando a hacer que un potencial cliente salte de fase en fase. Por lo tanto, idealmente, este embudo que tiene forma de embudo tendría que ser una figura recta, porque si entra un interesado, salga un cliente. La realidad es que siempre tiene forma de embudo porque estamos continuamente desde la analítica intentando optimizar cada una de las fases. Entonces, intentas abrir arriba, vas abriendo abajo, entonces cuando ya tienes el embudo casi recto, dices, bueno, pues ahora que tengo el embudo muy bien alineado y casi recto, voy a ver cómo aumento la cantidad de potenciales clientes o de gente que consigo atraer. Y entonces cuando vuelves a entrar por arriba, vuelves a abrir el embudo por arriba. Por lo tanto, estamos continuamente desde la analítica intentando entender y optimizar ese embudo para que sea lo más eficiente posible. Y hasta aquí hemos visto un poco el entorno digital y hemos planteado cuáles son los impactos que ese entorno digital tiene en mi organización y hemos planteado qué herramientas tengo para poder atacar ese entorno digital. En esta masterclass vamos a ver el inbound marketing y las diferentes acciones y herramientas que tenemos para poder trabajar en este ecosistema digital a través de esta estrategia de inbound marketing, de marketing de atracción, de marketing de permiso, para poder interactuar con ese 80% de las personas que van a Internet en el momento que quieren iniciar un proceso de compra, ¿vale? Solo recordar un tema muy importante, que el inbound marketing o el marketing digital hay que trabajarlo sí o sí, es decir, siempre de manera integral. Es decir, y por eso es tan efectivo en términos económicos y por eso es tan intensivo en tiempo, ¿vale? Recordar un poco cuáles serán las 8 grandes áreas que vamos a trabajar en el marketing digital. Tenemos todo lo que es el ecosistema web para captar esa atracción de ese 80%. Tenemos todo el ecosistema de aparecer cuando alguien busca, ¿no? Todo lo que es fundamentalmente cómo aparezco de manera orgánica
todo lo que son medios ganados, el SEO, y cómo aparezco de manera no orgánica, es decir, pagando los medios pagados, que es el SEM. Y veremos fundamentalmente cómo el máximo exponente del que hay que trabajar es Google. Y luego tenemos todo lo que está asociado a la reputación digital, al momento cero de la verdad, que vimos en la anterior masterclass lo importante que era, que fundamentalmente es toda la parte de redes sociales, blogs y contenidos. Y luego trabajaremos el email marketing, que como decíamos en la anterior masterclass, si se trabaja bien es muy efectivo, si se trabaja mal es muy invasivo para el cliente. Y no solo, y trabajarse bien es, sobre todo, determinar muy bien cuál es el momento en el que hay que hacer email marketing. Vale, pues vamos adelante a conocer todas estas herramientas y vamos a ir desgranando herramienta a herramienta, sobre todo desde una visión más estratégica que no táctica y sobre todo no la vamos a ver a nivel técnico. Vale, vamos a ver todo lo que es el ecosistema web. Con este sencillo gráfico lo que quiero expresar es que al final la web o el ecosistema web es el punto de entrada donde yo hago aterrizar todo mi esfuerzo de inbound marketing, tanto en medios propios, ganados como pagados, para que una vez yo los tenga en la web, como vimos en el embudo de conversión, los pueda hacer mover a través de ese embudo de conversión y convertirlos, entendiendo que he de definir claramente en mi organización qué significa convertir. Si soy un pure player, significará seguramente vender. Si soy un non-pure player, seguramente será captar el dato para luego hacer un outbound marketing sobre alguien que previamente he hecho inbound marketing para acabar convirtiéndolo en un cliente. Vale. 3 cosas muy importantes que cuando un usuario aterriza en nuestra página web tiene que poder responder, no pregunta-respuesta, sino con el contenido antes de 5 segundos, porque si no el usuario se acabará yendo. ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Y por qué tengo que hacer eso? Esas 3 preguntas hemos de darle respuesta con los contenidos para garantizar que el usuario que ha llegado, con lo que cuesta hacer venir a alguien, se queda en nuestra web e interactúa en nuestra web para seguirse informando y acabar o bien comprando o bien dándonos sus datos para seguir trabajándolo con otros medios hasta conseguir que compre, ¿no? Un tema importante, hay muchos navegadores en el ecosistema digital, pero veamos que tanto a nivel mundial como a nivel de España, el navegador por excelencia es Chrome. Si tenemos un mundo de recursos infinitos, podemos trabajar todos los navegadores. Si tenemos un mundo de recursos finitos, como la mayor parte de las organizaciones, veamos el gran diferencial que hay entre Chrome y el resto de navegadores a la hora de ser usado por nuestros usuarios. Cuando hablamos del entorno digital, decíamos que estamos en un mundo omnicanal, ¿no? Y un mundo omnicanal que además está sincronizado, que la gente tiene muy poca paciencia. El usuario nos hemos vuelto muy impacientes en el ecosistema digital. Y esa impaciencia se puede medir. Y de hecho, para un 50% de los usuarios, si una página web tarda más de 2 segundos en abrirse, se van. Por lo tanto, imaginaros el mega esfuerzo que significa hacer venir a alguien a mi web para que no acabe quedándose porque no soy capaz de abrirle la puerta de mi compañía en menos de 2 segundos. Pues es un tema muy importante el que nuestras webs, aparte de ser bonitas, funcionales, etcétera, se abran de manera rápida, es decir, se descarguen en menos de 2 segundos. Otro tema importante y clave es entender que el ecosistema web tiene diferentes ventanas. Tiene la ventana desde un sobremesa, la ventana de un portátil, la ventana de un iPad, la ventana de un móvil, la ventana de un smartwatch. Y hemos de ser capaces de adaptar la visualización de nuestra web a los diferentes dispositivos para que esta visualización sea óptima y también la experiencia de usuario y ofrecer diferentes experiencias de usuario según el dispositivo. ¿Por qué? Porque las expectativas del usuario en función del dispositivo varían, ¿vale? Y para eso tenemos metodologías responsive para adaptarlo a nivel visual y tecnologías adaptive también para adaptarlo a nivel de experiencia de usuario. Por lo tanto, aquí como gran conclusión del apartado web, yo diría que lo importante es poner al usuario en el centro y diseñar la web alrededor del usuario. Vámonos a la parte móvil. ¿Y por qué es tan importante la parte móvil? La parte móvil es tan importante porque hoy el 50% del tráfico ya se genera, el 50% del tráfico del ecosistema Internet ya se está generando en entornos móviles. Por lo tanto, lo importante aquí es entender que la primera ventana, la primera pantalla de mi usuario
ha dejado de ser el sobremesa y hoy la primera pantalla de mi usuario es el móvil. Por lo tanto, he de ser consecuente y convertirme a lo que se denominan compañías mobile first, que significa primero el móvil. Es decir, que todos mis desarrollos de web que yo haga a partir de ahora tienen que estar hechos para móvil y luego ya los adaptaré a sobremesa, no como hasta ahora ocurría que los desarrollaba en sobremesa y luego los adaptaba a móvil, ¿vale? Hay que pensar que la primera pantalla de mi cliente hoy es el móvil, por lo tanto la experiencia de usuario tiene que ser optimada para el móvil, los contenidos los he de desarrollar para que sean óptimos para ser visualizados desde el móvil, la navegación óptima para el móvil, etcétera, etcétera. O sea, mobile first porque la primera pantalla de mi usuario hoy es el móvil, ¿vale? Por lo tanto, aquí en esta parte de móvil, así como decíamos en la parte web, hay que poner al usuario en el centro. En esta parte de ecosistema móvil, lo que hay que poner en el centro es el móvil en sí, es entender que el móvil es la primera pantalla del usuario y a partir de aquí he de estructurar el resto de acciones. ¿Vale? Si nos movemos a la parte de medios ganados, ¿no? Decíamos cómo aparecer cuando alguien nos está buscando, que esto vamos a ver ahora, medios ganados, medios pagados, SEO y SEM. ¿Vale? Al final, desde mi ecosistema de medios propios ganados y pagados, yo genero contenido como compañía, al final genero contenido para que cuando alguien busca me encuentre y yo quiero que me encuentren fundamentalmente para o vender si soy un pure player o prevender captando el dato si soy un non-pure player, como la mayoría de las organizaciones. ¿Vale? Y para ser encontrado, fundamentalmente yo tengo dos herramientas, como decíamos hasta ahora, el SEO y el SEM, en los medios ganados y los medios pagados, porque de alguna manera yo he de aparecer en el periódico del domingo para que vean mi restaurante, volviendo a la analogía analógica que decíamos al principio, ¿vale? Entonces, Google al final, hoy día, es el elemento más importante para aparecer. ¿Y por qué puedo decir esto tan categóricamente? Puedo decir esto tan categóricamente porque vemos en este gráfico que Google es el 90% el buscador más utilizado a nivel mundial, ¿vale? Con una gran diferencia al segundo buscador, que es Bing, pero una diferencia asombrosa. Por lo tanto, el poder que tiene Google en términos de aparecer cuando alguien busca es fundamental. Y hemos de trabajar sí o sí, dedicar nuestros recursos fundamentales a tener un buen posicionamiento, tanto orgánico, SEO, como de pago, SEM, en Google para aparecer cuando ese 80% de las personas van a Internet a buscar lo que quieren comprar. Entonces, esta es la primera pantalla de Google de visualización cuando alguien busca algo, ¿vale? La parte de arriba que he señalado en ese cuadradito es el SEM, ¿no? Es los medios pagados, que además viene empastillado con una palabra que obliga a la ley a que pone anuncio, y la parte de abajo es el SEO, la parte orgánica. De esta primera página de Google, de cada 100 clics que hay en esta primera página de Google, 30% de los clics vienen de la parte pagada y 70% de los clics vienen de la parte orgánica, de medios ganados. Realmente, esto corresponde al ejemplo que poníamos del restaurante, la crítica gastronómica y el anuncio. Para vosotros venir a mi restaurante era mucho y os impactaba mucho más la crítica gastronómica. En este caso, la crítica gastronómica es la parte de abajo, es el SEO, es los medios ganados. Y la página de publicidad del periódico es los medios pagados, que es la parte de arriba. Entonces, no solo el SEO, la parte de abajo, es el 70% de los clics, sino que además los clics de más calidad, entendiendo por calidad clics que convierten a venta, son los clics de la parte inferior. Por lo tanto, genera más volumen, no me cuesta dinero en términos de dinero, entendiendo pagar al medio, a Google, y además son clics que generan mayor calidad, entendiendo por calidad conversión a venta, ¿vale? Ahora igualmente vamos a ver cada uno de los dos. Entonces, cuando hablamos de SEO, el SEO es un tema muy complejo. El SEO está compuesto por un algoritmo que construye Google una vez aproximadamente al año, donde genera 400 criterios. De estos 400 criterios de Google, 200 son públicos y 200 no son públicos. Y además y os decía que el algoritmo a nivel general cambia, lo hacen una vez al año, no año natural, sino más o menos corresponde una vez al año, pero hacen pequeñas adaptaciones casi cada día. Empezaron haciendo una adaptación al día y hoy estamos del término de entre 4 y 5 adaptaciones al día, lo que nos lleva casi
a 2.000 o entre 1.000 y 2.000 pequeños ajustes al año. Al final, Google lo que quiere es que la materia prima que las compañías ponemos en su producto es el buscador, la materia prima son las empresas que ponemos en su buscador, se ajusten a las tendencias de consumo del usuario, que es el que utiliza el algoritmo. Por lo tanto, si los usuarios cada vez tenemos más tendencia a buscar desde el móvil, Google en su algoritmo lo que dice es las webs que tengan su web adaptada para móvil, las bonifico y las que no lo tengan, las penalizo. Si los usuarios cada vez nos gusta ver más contenido audiovisual en vez de texto, Google dice, las empresas que pongamos contenido audiovisual en nuestras webs, Google las bonificará y las que no las penalizará. Y así va jugando con más de 400 criterios. ¿Vale? Yo solo os quiero dar un tip, un consejo a nivel general, porque es muy complejo el SEO. El SEO tiene una parte de contenido, una parte de programación, una parte técnica, una parte de diseño. Pero hay un concepto muy importante que se llama el long tail SEO. Los usuarios hemos dejado de buscar en Google con palabras sueltas, sino que escribimos frases. Y tan es así que incluso cuando tú escribes palabras sueltas en Google, Google te las transforma a frases. Esas frases se denominan long tail SEO. Y esos long tail SEO es lo que tenemos que tener en nuestra página web para poder dar respuesta a los usuarios. Y hay que intentar entender cuáles son las long tail SEO que un potencial usuario va a utilizar para buscar mi producto, y esas long tail SEO son las que tenemos que dar respuesta a través de nuestro contenido. ¿Sí? Entonces, aquí como resumen es, no nos centremos en pensar en el algoritmo, técnicamente el algoritmo, y pensemos cómo somos capaces desde nuestro ecosistema web en aportar valor a las personas que van a utilizar nuestra página web. Que si nosotros aportamos valor al usuario que va a consumir la web, Google nos bonificará, porque al final Google lo que quiere es que tú sigas utilizando el buscador. ¿Por qué? Porque tu experiencia de búsqueda y de encontrar lo que estás buscando es óptima. Si nos vamos a la otra cara de la moneda, ahora hemos visto la parte orgánica, la parte que generaba el 70% de los clics, la parte gratuita y la parte que genera los clics de más calidad. Ahora nos vamos a la otra parte, a la parte de pago, ¿no? A lo que genera el 30% de los clics y clics de algo menos de calidad y clics de pago. Entonces, ¿cómo funcionan esta parte? Esto se denominan Google AdWords. Y el Google AdWords fundamentalmente es la herramienta que nos ofrece Google para podernos publicitar y permitirme la expresión en la principal calle comercial del mundo. Es decir, si tú pudieses poner un anuncio, una marquesina, un OPI en la principal calle comercial del mundo, es lo mismo que ponerlo en Google. Al final estamos diciendo que el 80% del mundo busca en Internet y de ese 80% del mundo, más del 90% del mundo buscan en Google. Y además, y esto lo comento ahora, no lo he comentado antes, aproximadamente el 90% de las personas nos quedamos en la primera página de Google en una búsqueda y no pasamos a la segunda página de Google. Por lo tanto, no es que haya que estar en Internet, es que hay que estar en Google. Y no es que haya que estar en Google, es que hay que estar en la primera página de Google. ¿Vale? Y para estar en la primera página de Google, veíamos que tenemos el SEO, el orgánico, o el SEM, lo que os estoy explicando ahora. Y como decíamos, ¿qué son Google AdWords? La principal herramienta para anunciarnos en la principal calle comercial del mundo, donde yo le enseño mi anuncio solo a aquellos potenciales clientes que están interesados en lo que yo vendo. Y además, que solo le voy a pagar a Google, no si ven mi anuncio, sino si clican en el anuncio y van a acabar y van a donde yo diga. Y además yo voy a definir cuánto voy a pagar a Google, ¿no? Por lo tanto es óptimo, ¿no? Dice, oye, yo decido cuánto pago, solo voy a pagar por contactar a aquellos clientes que realmente están en un momento de compra de lo que yo vendo, y además no solo si ven el anuncio, sino si ven el anuncio y vienen a mi tienda, a mi casa, por decirlo de una manera, que fundamentalmente es mi ecosistema web en diferentes versiones. Y además yo voy a poder hacer todos los anuncios que quiera, voy a hacer testar y voy a poder hacer cambios en tiempo real. Por lo tanto, yo puedo hacer mediciones en tiempo real y siempre estaré trabajando sobre una versión óptima, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona fundamentalmente el mundo de los AdWords? Funciona fundamentalmente por dos criterios. Un criterio de puja, si es verdad que yo he dicho que yo voy a decidir cuánto voy a pagar a Google, pero si por la misma palabra clave un usuario está dispuesto a pagar 1 euro y otro usuario está dispuesto a pagar 2 euros, Google va a dar prioridad al de 2 euros. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se consuma su presupuesto. Si yo digo, yo quiero gastarme 100 euros diarios y estoy dispuesto a pagar 2 euros por cada clic,
Pues cuando yo tenga 50 clics, Google me saca de mi oferta de anuncios y pone al siguiente cliente. Eso por un lado. Y segundo, por otro lado, también muy importante, la coherencia. La coherencia entre la palabra clave que utilizamos, nuestro anuncio y el punto de destino donde lo enviamos. Si las tres cosas son iguales, Google nos va a bonificar a nivel de coherencia. Por lo tanto, voy a poder pujar menos. En cambio, si alguno de esos tres criterios no es el mismo, Google nos va a penalizar y por lo tanto voy a tener que pujar más. Es decir, si imaginaros que yo vendo un producto que se llame A y pongo en la palabra clave, pongo A, si alguien busca A, le enseño un anuncio que se llama A y va a parar a una web de destino que se llama A. Eso tiene coherencia. Si yo, por lo tanto, si yo soy una empresa que se llama A, pero no tengo suficiente notoriedad por mí mismo para que me encuentren y aprovecho la notoriedad de un tercero y digo, cuando alguien busque B, quiero enseñarle mi compañía. Entonces no hay esa coherencia y Google me penaliza. ¿Sí? Vale. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer A/B testing. A/B testing significa que yo puedo hacer todas las diferentes versiones. Si yo tengo dudas si un formulario va a convertir mejor el formulario A o el formulario B, ¿qué hago? Hago los dos. Lanzo los dos formularios y en un tiempo que puedo determinar, decido cuál es el que mejor funciona, cierro el que menos funciona y pongo todo el esfuerzo en el que mejor funciona. De ahí, nuevamente, por eso es tan intensivo en tiempo el marketing digital, pero por eso es tan efectivo, porque en tiempo real puedo tomar decisiones para trabajar siempre sobre los canales más efectivos. De hecho, el mundo digital, la data, lo que ha permitido es que el marketing digital sea una ciencia o cada vez sea más una herramienta objetiva y no tanto como ocurría en el marketing más tradicional, que era un tema mucho más subjetivo de me gusta o no me gusta. Hoy tenemos datos, tenemos ciencia y podemos trabajar con procesos que optimizan todo nuestro trabajo en marketing. ¿Vale? Por ejemplo, estas dos landing pages que podrían parecer similares, si yo os digo cuál convierte más, no sabríamos decirlo. Tenemos el call to action en una arriba a la izquierda, en otra abajo a la derecha. ¿Qué pasa? Aquí lo que hago es, no lo sé cuál convierte más. Lo mido, pongo las dos y en una hora veo cuál ha convertido más, la que convierta menos la cierro y pongo todo el tráfico en la que ha convertido más. ¿Vale? Otra de las cosas que me permite toda la parte de publicidad es la publicidad programática. Está demostrado que no todo el mundo convierte, y vuelvo a repetir que tenemos que entender y definir para nosotros mismos qué es el criterio de conversión, convierte la primera vez que llegan. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se coloca una cookie, sabéis que tenéis que navegar aceptando las cookies si queréis seguir navegando, y se persigue, y perdonar la agresividad, se persigue publicitariamente a la persona para conseguir que acabe convirtiendo. ¿Qué pasa? Esto se denomina remarketing o retargeting. Si el remarketing o retargeting se hace mal, y hacerlo mal significa perseguirlo eternamente o perseguirlo siempre con la misma creatividad, es muy intrusivo para el usuario y además no es eficiente, no convierte. Si el remarketing o retargeting se hace bien, es una herramienta muy útil y hacerlo bien es perseguirlo X veces y cada vez con un concepto diferente. Y si a la tercera o cuarta vez que contacta con una persona no acaba convirtiendo, lo elimino de mi lista de remarketing y no lo persigo más y lo dejo tranquilo. ¿Vale? Por lo tanto, aquí como conclusión de la parte de AdWords, de la parte de pago, de lo que se denomina pay per click, pago por clic, porque solo pagamos cuando hacemos clic, hay un incremento importante del pay per click. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil alcanzar la primera página de Google de manera orgánica y yo necesito estar en la primera página de Google, y sobre todo el pay per click asociado a móvil, porque veíamos que cada vez hay más tráfico móvil, y el pay per click asociado a publicidad programática, a esta última parte que comentábamos que se denomina remarketing o retargeting. Una vez hemos visto el ecosistema web y el ecosistema de aparecer cuando alguien busca lo que quiere comprar en Internet, vamos a ver la parte asociada a la reputación digital. ¿Vale? Fundamentalmente, redes sociales, blogs y contenido. Aquí vemos que las redes sociales son una de las principales herramientas que tenemos para construir ese momento cero de la verdad, esa reputación digital, y recordamos lo importante que es a la hora de tomar una decisión de compra, que no solo importa lo que yo digo de mí mismo, sino lo que los demás dicen de mí mismo, tanto de manera individual como de manera agregada. ¿Vale? Hay un estudio de economía digital que habla que el 90% de los consumidores confían en las recomendaciones hechas por sus contactos en redes sociales
versus solo se creen el 14% de la publicidad. Realmente nada nuevo con respecto al mundo analógico. La gran diferencia es que en el mundo digital, en el mundo de las redes sociales, esa capacidad de número de contactos que me impactan es muchísimo mayor que en el ecosistema analógico, ¿vale? Os pongo un ejemplo donde hace 2 o 3 años se lanzó en el sub, el Ford Explorer, que es el sub más vendido en Estados Unidos, y se lanzó en paralelo en el anuncio, se hizo un anuncio de 30 segundos en el intermedio de la Super Bowl, que tiene una audiencia potencial de más de 300 millones de personas, y a la vez en Facebook. Y el alcance, el reach, lo que se llama el número de personas contactadas, fue mucho mayor en Facebook que en el anuncio de la Super Bowl, que tiene unos costes aproximados de entre 4 o 5 millones los 30 segundos. ¿Vale? Por lo tanto, ahí vemos el potencial de las redes sociales, no solo para tener relaciones con mis amigos y mantenerme en contacto, sino también para generar negocio, ¿vale? Un tema muy importante en las redes sociales, y utilizo este dato del estudio de economía digital, donde se le entrevistó a más de 1000 directivos y directivas de compañías y se les preguntó si tenían perfiles de Twitter y Facebook en sus compañías, y el 90% dijeron que sí, pero cuando se les preguntó para qué los tenían, casi ninguno fue capaz de articular el objetivo real de para qué tienen las redes sociales. Y eso me lleva a que lo importante, como en casi todo en la vida, pero fundamentalmente en las redes sociales, no es tan importante es qué red social abro, qué tipo de contenido pongo, bla, 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 sino lo importante es para qué quiero las redes sociales. ¿Cuáles son los objetivos que le voy a exigir a las redes sociales? ¿Las voy a utilizar como un medio de atención al cliente? ¿Las voy a utilizar como un medio de comunicación? ¿Las voy a utilizar como un medio de venta? ¿Las voy a utilizar como un medio de lo que sea? Pero tener muy claro los objetivos, y a partir de esos objetivos ya definiremos cuáles son las redes sociales que debemos abrir, ya definiremos qué tipos de contenidos, ya definiremos qué cadencia y ya definiremos qué KPIs he de utilizar para medir. Pero lo primero son los objetivos, ¿vale? A nivel de los blogs son una herramienta excelente en términos de eficiencia, de inversión, tiempo, para generar medios ganados y para convertirme en un líder de opinión de un área en la que yo domino. Entonces, yo recomiendo mucho los blogs y todo lo que ha ido naciendo alrededor de los blogs, los podcasts, los videopodcasts, etcétera, etcétera, para conseguir posicionarme como un líder de opinión en mi subsector, ¿vale? Y esto me lleva a la parte de contenidos, ¿vale? Los contenidos parece como que todo el mundo hemos descubierto el potencial de los contenidos a la vez, y la consecuencia de esto ha sido inundar la red, o YouTube concretamente, con multitud de contenidos. Con lo cual cada vez se hace más difícil tener un impacto a través de los contenidos. Entonces, no se trata de hacer contenidos por hacer contenidos, sino se trata de hacer buen contenido. Seleccionar muy bien los temas, ¿vale? Hacer muy bien la tipología de contenidos, y hemos visto que el contenido audiovisual funciona mucho mejor que el textual, ¿vale? Trabajarlos con cierta calidad, buscar a esos promotores, fans de marca, que nos van a ayudar a hacer la primera viralización de esos contenidos, y no tener pudor en poner algo de dinero detrás de la promoción de un contenido. No hay que pasar a la historia por haber viralizado un contenido a pecho descubierto sin ninguna inversión, sino que no pasa nada por poner algo de campaña detrás de los contenidos, porque al final ese contenido nos va a ayudar a construir marca, ¿vale? Y un tema muy importante, sobre todo muy asociado a los contenidos audiovisuales. Yo soy un gran creyente de lo que es el contenido emocional, del neuromarketing. El neuromarketing habla que un porcentaje muy grande de las tomas de decisión de compra no vienen de una toma de decisión racional, sino que vienen de una toma de decisión emocional. Por lo tanto, los contenidos, sobre todo los audiovisuales, tenemos que trabajarlos desde las emociones y dejar los datos más racionales para otra tipología de contenidos o de formatos tipo PDFs, etcétera, pero la parte audiovisual, trabajarla desde las emociones. ¿Por qué? Porque desde las emociones es donde vamos a construir marca, ¿no? Y cómo podemos, a través de los contenidos, hacer lo que denominamos en marketing digital el branded content, cómo construir marca a través de los contenidos. Y por último, un minuto, solo una puntualización sobre el email marketing. El email marketing, que decíamos que parece el primo pequeño del marketing digital, es una herramienta muy efectiva y muy eficiente si se hace cuando toca. ¿Y cuándo toca hacerlo?
aunque está metido dentro de esta estrella digital que hemos denominado inbound marketing, el marketing digital no sirve para hacer inbound marketing. No sirve para atraer a ese 80% de la gente que está buscando. Pero, por el contrario, es muy efectivo una vez que yo he atraído y he captado el dato de ese potencial persona que está interesada en lo que yo vendo, es muy bueno para seguir trabajando ese embudo de conversión y llevar ese dato hasta convertirlo en cliente. Por lo tanto, mi recomendación aquí es jamás utilizar el email marketing para generar inbound y siempre utilizarlo para hacer outbound marketing sobre las personas o potenciales clientes que ya ha hecho un inbound marketing previo. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto estas 8 grandes áreas y por encima de estas 8 áreas, fundamentalmente, tengo la analítica, ¿vale? Y yo soy un gran creyente de la frase de lo que no se mide, no se gestiona. Y en el mundo digital tenemos una gran suerte porque todo se puede medir en tiempo real y todo se puede medir relativamente económico. Y digo relativamente económico sobre todo con respecto a al coste de medir en el mundo analógico. Entonces, yo para mí, cuando tomamos que medir, ¿no? Porque al final cuando vienes del mundo analógico, pasas al mundo digital, de repente la capacidad de medir, hay millones de datos y te vuelves un poco, te lo pides todo, ¿vale? Y entonces es difícil, hay que saber seleccionar qué medir. Entonces, los indicadores de comportamiento, los KPIs, los Key Performance Indicators, lo importante es determinar y saber detectar cuáles son aquellos KPIs que me van a dar información a partir de los cuales yo voy a poder sacar conclusiones para tomar decisiones y al final para hacer cosas. Un KPI que no sea accionable no sirve de nada. Como digo yo, los KPIs de ego para quedar bien una vez al año. El resto de KPIs, que cada uno tiene que decidir qué cadencia tiene, si son diarios, semanales, quincenales, mensuales, al final un KPI tiene que ser accionable. Tengo que poder tomar decisiones. Y un departamento de marketing que no sea un poco mejor cada año es un departamento de marketing que no está utilizando bien la analítica, porque al final la analítica te dice lo que funciona, que tienes que repetir o replicar, y lo que no funciona, que tienes que dejar de hacer, ¿vale? Y para mí, las organizaciones podemos dividirlas en 2 categorías. Y son las categorías de las organizaciones que no están utilizando la data o están infrautilizando la data porque están utilizando el dato, la analítica, para ver el pasado, y aquellas organizaciones que están utilizando la analítica o los datos para avanzarse el futuro, ya sea para predecir o para entender cómo va a ser el comportamiento de clientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí mi mensaje es intentar movernos hacia organizaciones que utilicen la analítica y los datos no para analizar el pasado, sino para avanzarnos al futuro. ¿Por qué? Porque además la analítica puede ser una herramienta que nos ayude a optimizar nuestra estrategia, en este caso de marketing digital. Bueno, llegamos hacia el final de esta masterclass y no me gustaría que os fuese sin recordaros las grandes conclusiones de las mismas. Y para mí, me gustaría que os fueseis con 8 grandes conceptos. El primer concepto es que no hacemos marketing digital, que hacemos marketing en un entorno digital y que en función de qué producto o servicio tenemos, de qué está haciendo mi competencia, de qué demanda mi cliente, de qué recursos dispongo y de cuál es la cultura organizativa de mi compañía, balancearé un plan más analógico o más digital. Pero siempre haremos un plan de marketing omnicanal analógico digital. Lo segundo es que el marketing digital hay que trabajarlo sí o sí de manera integral. Hay que trabajarlo todo junto. Y que por eso nos requiere tanto esfuerzo en tiempo, pero también por eso es tan eficiente en términos económicos. El tercer punto importante, que desarrollamos en marketing digital lo que denominamos inbound marketing, marketing de permiso. Es decir, intentamos interactuar solo con aquellas personas que están en un momento de compra de lo que yo vendo. Por eso es tan eficiente el marketing digital. La cuarta es la analítica. Como decíamos, los datos nos ayudan mucho a mejorar la eficiencia, y todo se puede medir en tiempo real y todo lo puedo medir relativamente barato. Por lo tanto, tenemos que implementar la analítica en nuestra estrategia de mejora continua. Y si trabajamos bien la analítica y trabajamos bien los datos, en el mundo digital tenemos la capacidad, y yo diría casi hasta la obligación, de todo esfuerzo de inbound marketing acabarlo traduciendo en datos. Los datos son el petróleo del siglo XXI.
Por lo tanto, además, si yo tengo buenos datos y tengo buena analítica, voy a poder segmentar muy bien. Si segmento muy bien, yo voy a dejar de hacer marketing masivo para hacer un marketing individualizado y trabajar de manera individual a cada uno la comunicación que le interesa. Por lo tanto, el ROI, el retorno de la inversión de mi marketing y de mi comunicación va a ser mucho más alto porque va a dejar de ser percibido como publicidad para pasar a ser percibido como información. Séptimo y penúltimo, el embudo de conversión. Tenemos que dibujar muy claramente nuestro embudo de conversión. ¿Cuáles son las diferentes fases con las que interactuamos desde una persona que está buscando algo y lo capto y lo informo, lo atraigo, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las diferentes fases? ¿Qué acciones me están llevando a mover de fase en fase a ese usuario? ¿Y cuáles son los ratios de conversión? ¿Vale? Y por último, una de las primeras cosas que vimos en la masterclass inicial es la reputación digital, donde la reputación digital es un activo que tenemos las organizaciones que devuelve valor, entendiendo valor por negocio, a corto plazo. ¿Sí? Bueno, me gustaría acabar esta masterclass con este dibujo, con esta imagen de un iceberg. Sabéis que un iceberg tiene 1/10 parte por encima del nivel del mar y 9/10 partes por debajo del nivel del mar. Esta masterclass lo que hemos hecho, para mí la parte del iceberg de arriba, la parte blanca, son las cosas que hacemos. Nuestra página web, nuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera. Y toda la parte de abajo es el por qué hacemos las cosas, la estrategia que hay detrás de hacer las cosas. Y esto lo explico ¿por qué? Porque muchas organizaciones que conozco tienen este iceberg girado y han empezado a hacer cosas sin tener en cuenta cuáles eran los objetivos, cuáles eran sus capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, la masterclass que hemos visto hoy, con el guión de la parte de arriba, con el guión, con la excusa de lo que hay que hacer, hemos estado todo el rato intentando navegar por la parte más estratégica del marketing digital. Muy bien, pues espero haberos aportado valor durante esta masterclass, que la hayáis disfrutado y nos vemos en el ecosistema digital. Muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido a esta masterclass. Esperamos, desde SADE, haberos podido aportar valor durante la misma. Y os recordamos que SADE está comprometida con el desarrollo de la carrera profesional de los directivos y directivas y por eso tenemos un amplio portfolio de programas de diferente índole en formatos diferentes, ya sean presenciales o no presenciales. Y os invitamos a visitarlos. Muchas gracias.